Vamos a ponernos de pies una vez más para leer la palabra, la cual está en Isaías 54, del 1 al 3. Bueno, dice la palabra de Dios. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos, Señor Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañes con tu presencia en esta mañana, Señor. Que toda palabra, Señor, que salga de nuestra boca sea dada por tu dirección, Señor. Y que esta palabra, que es viva, que es eficaz, que es poderosa, toque muchos corazones, Señor, que están aquí presentes o que nos están siguiendo, Señor. Te damos gracias en esta mañana y te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Pues sí, esta palabra es la que nos tocó a nosotros, la verdad, y ya les contaremos más adelante por qué nos tocó. Y porque prácticamente es una palabra que es un mandamiento, ¿no? Es un mandamiento que en el Señor dice cuando habla en Isaías: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. ¿Y quién es la persona estéril? ¿O quiénes eran los estériles? Cuando uno dice alguien es estéril, desde el punto de vista médico, piensa que es alguien que no tiene hijos, que no pudo concebir, que no tuvo la bendición de poder dar una cría. Pero finalmente también la esterilidad puede ser la falta de motivación, puede ser la pérdida de la motivación, pueden ser personas que, como nos decía nuestro amado pastor, está durante mucho tiempo de pronto con un desenfoque, de pronto está con muchas situaciones en su cabeza, las cuales posiblemente le impiden pararse en público, orar en público, llevar una palabra. Son incapaces o se sienten incapaces porque son mal aconsejados, porque alguna vez tuvieron una reunión como la que nos dijo Aníbal con alguien que no debía y les dijo: no, tú no eres capaz, no, tú no puedes. Y inclusive han sido personas que fueron líderes fructíferos, que algo pasó y les frenó y se volvieron conformistas, porque uno en la vida, cuando se vuelve conformista, deja de crecer y dice: no, pero si yo estoy así bien, yo para qué quiero hacer más cosas, yo vengo los domingos, estoy en mi barca, estoy en escuela bíblica, ya acabé la universidad, pero ya no quiero más. O también puede decir: no, es que yo ya estoy en una edad de jubilación, yo ya tengo X años, se jubilan en Colombia a los 65, creo, 62. Estoy en este tiempo de jubilación, ya no voy a hacer nada. Pero no entienden que eso también puede ser una esterilidad. Eso también puede ser, o al revés, el Señor le lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y dice: todo está bien. Entonces, como es todo está bien, mejor me quedo allí. Y en realidad ellos están por dentro con una cara de todo está bien, pero realmente al revés. Nada está bien. Pero vemos en la palabra que el versículo nos dice: regocíjate. Entonces el Espíritu Santo hoy nos está diciendo que nos regocijemos, nos está diciendo que levantemos canción. ¿Qué fue lo que hicimos esta mañana temprano? Dimos grito de júbilo al Espíritu Santo, a Jesús, ¿sí? Eso es lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo. Pero a veces tal vez decimos: pero ¿cómo Dios me está pidiendo que me regocije? Tal vez Él no entiende que estoy pasando una situación difícil, que mi vida ha dado muchas vueltas,
que tal vez estoy atravesando situaciones muy duras y que eso no me permite regocijarme. O quizá pensamos que a Dios no le importa lo que me está pasando y simplemente pienso que Él es un Dios egoísta, que me quiere para Él y que no entiende lo que yo estoy viviendo. Tal vez durante este año pasado atravesamos pruebas duras, tuvimos alguna pérdida, falleció algún ser muy querido, quizás sus papás, falleció su esposo, su esposa, su hijo, tuvieron alguna situación muy dolorosa. O tal vez hasta discutieron o tuvieron malos entendidos con los líderes de su iglesia. O perdimos nuestro trabajo o cualquier situación que nos haya podido enfriar de ese calor que Dios tiene para nosotros y nos apartó, nos alejó de ese propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Entonces quizá pensamos cómo Dios puede pedirnos que nos alegremos en medio de situaciones tan difíciles en las que me quiero consumir en la tristeza, me quiero consumir en la depresión y ya no quiero levantarme, ya no quiero dar un paso al frente. O me he sentido enfermo, tal vez he perdido áreas de mi salud que no me permiten levantarme y continuar con ese propósito para el que Dios me está llamando. Pero el Espíritu Santo hoy nos dice que Dios nos llama para que quitemos nuestros ojos de cada una de esas circunstancias difíciles que parecen imposibles de solucionar, que no juzguemos nada con base en lo que nuestros ojos físicos pueden ver, sino que pongamos realmente nuestros ojos en Jesús y en ese propósito que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Nos dice: regocíjate en medio de la prueba, regocíjate en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. Nos dice: alégrate y grita con júbilo sin importar la situación que estemos viviendo. Por eso, si vamos a 2 de Corintios 5:7, la palabra nos dice: porque por fe andamos, no por vista. Nosotros andamos por fe. Nuestra fe es la que nos mueve a hacer las cosas. Si andáramos bien solamente por lo que vemos, quizá ni siquiera quisiéramos salir de la casa. Nosotros en Ecuador hemos atravesado, creo que han visto las noticias y los de ECO, que están algunos más cercanos a nosotros. Janeticas y Albertico me vieron conectándome a Giliu a oscuras. Toda mi clase de 6 de la tarde a 10 de la noche a oscuras, con el celular y con un reflector, porque no había luz, porque no había lluvia. En los años anteriores la violencia, que realmente desde que yo fui a vivir al Ecuador no habíamos vivido una oleada de violencia tan tremenda como la que se empezó a vivir desde el año anterior. Cuando mi suegra, te interrumpo, cuando mi querida suegra, mi suegro y la abuelita de mi esposa volvían de diciembre a Ecuador, hace un año, un 9 de diciembre, secuestraban, 9 de enero, secuestraban en vivo un canal de televisión. La violencia se estaba tomando y ellos iban en ese trayecto Guayaquil-Cuenca. O sea, qué desesperanza que se sentía. Yo creo que eso ustedes los vivieron en los años 80 tal vez. Está como pasando esa época, o estuvo pasando, ya estamos mejor. Entonces, si quisiéramos, si creyéramos que podemos andar por vista, no hubiéramos salido de la casa. No salíamos de la casa porque pensamos que tal vez los choneros, los lobos, todas esas bandas locas que están ahora en Ecuador están a la vuelta de nuestra esquina o están a la vuelta de nuestra casa, o no hubiéramos ni siquiera venido a Colombia porque tocaba viajar a Guayaquil. Y qué miedo, qué tal nos encontremos con alguna situación adversa. Pero nuestros ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En Jesús, en que Jesús es nuestra protección, en que el Espíritu Santo está con nosotros y que Dios envía siempre a sus ángeles alrededor de nosotros sin importar cuál sea la situación que nosotros estemos viviendo. Amén. Entonces, Él nos dice que comencemos a ver nuestra vida de una manera diferente. Si quizá todavía no hemos podido ver nuestra vida de una manera diferente, no hemos podido entender que nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios, ahora tenemos que hacerlo. Tenemos que aprender a vivir y a ver a través de la fe, no poniendo
la mirada en las circunstancias, sino en Jesús. Pero tal vez nos preguntaríamos, ¿por qué el Espíritu Santo nos dice esto? Si tal vez cuando uno está en una situación difícil, uno quiere que le digan, ay, pobrecito, todo lo que te está pasando, yo te entiendo. No, Él nos dice, levántate. Él nos dice, da gritos de júbilo. Él nos dice, es el momento en que tú levantes tu mirada al cielo y entiendas que es Él el que te va a ayudar a sobrellevar todo lo que ha pasado sobre tu vida. El Espíritu Santo hoy como iglesia nos dice que tenemos que aprender a levantarnos de cualquier situación adversa porque el Espíritu Santo y Dios quieren hacer cambios en nuestra vida. Por eso la palabra, ahí cuando volvemos a Isaías, nos dice, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Cómo podría ser que tenga más hijos una mujer que no tiene esposo, que no tiene nada, que está desamparada, que una casada? Es imposible, ¿verdad? Pero Dios dice que su tiempo ha llegado a nuestra vida y que si nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, tomamos esa firme decisión de seguirlo con todo lo que sabemos que implica seguirlo en obediencia, vamos a recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Ya no va a haber más escasez, ya no va a haber esterilidad en nuestra vida. Y como decía mi esposito, ya no es la esterilidad solamente del vientre, sino de ese fruto que nosotros le podemos dar a Dios, de ese fruto que Dios quiere que nosotros demos de nuestra vida para Él. Y eso nos va a permitir seguir avanzando y dar ese fruto en abundancia. Ya no va a haber más frustración, no más sueños frustrados, y no más promesas que se queden sin cumplir. Vamos a poder ver el cumplimiento de lo que Dios dio para nosotros, de lo que Dios dijo que nosotros podíamos dar. Y eso es de lo que les vamos a contar ahora. Continúa la palabra en Isaías diciendo, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Estamos anchos o no estamos anchos? Bueno, mi esposo se pone feliz cada vez que Tomás, mi hijo, crece. ¡Ay, cómo has crecido! Pero en cambio, cuando yo crezco, no hay mucha felicidad, pero bueno. Pero hemos crecido, no hemos crecido, hemos crecido un montón. Miren, hace 15 años recibimos al Señor. Hace 15 años, estábamos poquito antes de cumplir 35, creo. Ahora ya tengo 50, estaba haciendo cuentas. El tiempo pasa, tenía harto cabello. Sí, la vida era tan hermosa y sigue siendo más hermosa. Creo que todos los pequeños hijos de los pastores eran jovencitos, adolescentes. Bueno, siempre han sido barbones, ¿no? Pero eran así mismo todos pequeñitos, eran solteros y les vimos crecer y nos vieron crecer. Y luego las cosas se han ido dando para bien y cada año y 2 años que venimos acá vemos los cambios y luego les vamos a contar lo de la obra. Ya viene. Pero este ensanchamiento, esta comodidad tan increíble y esta proyección tan grande con una avenida que va a pasar aquí a ustedes cerca, con toda esta cantidad de conjuntos habitacionales que van a venir, con este lugar y todo lo que viene, con 2 sedes locales, más todas las que están por ahí, ¿eso qué quiere decir? Que creció, simplemente que hubo un ensanchamiento. Y eso es lo que nos manda el Señor y nos dice entonces, ensancha el sitio de tu tienda. ¿Se ha ensanchado o no, Ecofamiliar? Claro que sí. Ha alargado sus cuerdas y refuerza tus estacas. Nuestro amado pastor en el mensaje del domingo anterior, ¿qué nos decía? La roca fuerte es Cristo. ¿En qué nos anclamos la roca? Para que por más que venga un vendaval o lo que venga, en Jesús. Nunca nadie nos va a permitir que esto cambie. Y entonces a nosotros, ¿qué nos indica? Que nos esforcemos, que sigamos esto, que si yo quiero crecer, tengo que crecer siempre bajo la cobertura, que si yo quiero comenzar algo enfocado desde ahora, tengo que tener una ruta óptima y adecuada. ¿Para qué? Para poder servir, que de pronto tengo que, para ensancharme,
y tener una mejor motivación, poder entender que si mis herramientas son adecuadas, llego a las personas. Creo, corríjanme, Nikki, si no me acuerdo, creo que los que nacieron desde ahorita, desde el 1 de enero, es la generación beta, ¿no? De este 2025. Es la generación beta. Te gané. Y habla, por Se ejemplo... lo leyó anoche. No, Habla, no, sí estaba, es que yo soy de la generación X, de los que nos golpeamos y no nos pasa nada. Y muchos de mí eran de la X. Pero la generación beta, que nace desde ahora, es aquella generación que va a ser influenciada terriblemente por la inteligencia artificial. Entonces ellos nos dicen viejos a los que sacamos el celular y consultamos en Google. Los wambras, perdón, eso se dice en Ecuador, los jóvenes de ahora, los chinos, como dicen aquí, ¿qué consultan? ChatGPT. Entonces, nosotros tenemos que influenciar para que toda esa base de datos y para que toda esa verdadera orientación nunca cambie. Alguna vez predicábamos nosotros en Ecuador sobre la inteligencia artificial, porque es fácil para ellos coger inteligencia artificial. ¿Y quién alimenta esa inteligencia? ¿Cómo uno busca que no haya una perturbación de las verdaderas escrituras? Hay que volver a los libros y corroborar esa parte. Eso les dejo como una mini tareita, pero no nos tocará ni a usted ni a mí la generación beta, pero sí posiblemente a Sarita, posiblemente a tus hijos y a los demás les tocará la beta. Y entonces ellos tendrán que estar corroborando de las verdaderas escrituras que no hay una distorsión con lo que hay ahora. Entonces las herramientas tienen que ser muy bien adecuadas y vistas. Entonces, al ensanchar nuestra tienda, nuestras estacas tienen que estar firmes para que no sean debilitadas, para que por ahí aparezca una falsa doctrina. Y lo que nosotros les proponemos ahora es, visto que los ecuatorianos hablamos con la R, Ecuador, me sabe molestar, o me molestaban cuando estudiaba aquí. Entonces, este va a ser un tiempo de las R's. Vamos a recuperar todo, vamos a buscar nuestra recompensa, vamos a reconciliarnos y vamos a restaurarnos. Pero para tener esa recompensa que finalmente es en el Señor, tenemos que buscar un espacio. Si ahorita abrimos un espacio físico, también que tengamos un espacio en nuestro corazón. A veces al ensancharnos tenemos un espacio cuadradito, pequeño, pero solo está en nuestro pensamiento. Y ese pequeño espacio es el que no nos permite crecer. Saquemos lo viejo. Recordemos cuando recibimos al Señor, que quemamos ese hombre viejo. A veces nos queda un espacio pequeño para recibir cosas nuevas, pero desechemos y pongamos un espacio adecuado para recibir al Señor. Nosotros queremos un poco testimoniales y contarles por qué estamos parados aquí. Resulta que en el año 2004, yo vine acá a estudiar y luego le conocí a esta bella dama y nos casamos, trabajamos. Tuvimos 2 hijos. Por dirección, creo que sí, por dirección, decidí volver a Cuenca, a Ecuador. De las cosas más difíciles, y Ana María sabe, de las cosas más duras, era dejar la iglesia. Trabajo siempre hay en todo lado. Yo soy médico ortopedista, Ana María es médico internista. Volvimos en el año 2014, junio 2014. Yo volví en agosto. No volví, me fui. Porque no era de allá. Y cuando volvimos teníamos una iglesia para congregarnos. Y como gracias a grandes profesores como Estelita, como Albertico, como Janeticas y como todos los que fueron nuestros profesores en la escuela bíblica, gracias y gloria a Dios por sus vidas y por toda esa enseñanza que nos dieron. Gracias. Inclusive Janetica estaba con Tomás en el vientre y después Tomás por ahí, Estelita. Y trabajamos, gracias pastores, nos permitieron trabajar en consolidación, no sé cuántos encuentros decimos, fuimos compañeros de un encuentro aquí con mi buen amigo Willy Rincón, el primer encuentro en el cual recibimos al Señor, ya han pasado muchos años, y íbamos llenos de doctrina, llenos de amor, y nos encontramos con una iglesia bonita, hermosa, pero tibia. Híjole, complejo ser tibio, o complejo tocar temas que
aparentemente no existían. Y vino la pandemia. Gracias a Dios vino la pandemia. ¿Por qué? Porque gracias a Dios estamos por Zoom. Saludos a los que nos están siguiendo ahorita, que hay mucha gente de nuestra iglesia que está conectada gracias a Zoom. Al YouTube, perdón. Gracias a todos estos medios tecnológicos. Resulta que un día nos conectamos, nos empezamos a conectar ya no con la iglesia de allá, sino con la transmisión tan poderosa y hermosa y perfecta que tenían ustedes y tienen ustedes. Pero una pausa. No, pero realmente nunca nos desconectamos. Nunca. Nunca. La monita, creo que hablábamos por lo menos una vez al mes. La monita se reía de todas mis historias y yo sufría con mis historias. Y yo creo que la monita ya sabía por qué se reía, porque la monita siempre, ella conoce cositas también. Entonces, en realidad sí, en la pandemia pasaron situaciones en nuestra casa, en nuestra familia, porque a los cristianos también nos pasan cosas en nuestra familia. Y creo que eso pasa cuando nos desenfocamos. Y eso nos pasó en la otra iglesia. Lamentablemente, no era lo que nosotros buscábamos en una iglesia. Nunca encontramos lo que encontrábamos en Ecofamiliar. Yo creo que cuando uno se siembra en una iglesia, se siembra en un lugar, Dios lo puso ahí y Dios lo puso con un propósito. Así que si de pronto alguno de ustedes no ha encontrado por qué Dios lo puso aquí en Ecofamiliar, pídale en oración que le muestre cuál es el propósito suyo en esta iglesia. Porque quizás, bueno, a nosotros en realidad, como dice mi esposo, entramos a la iglesia y de una. Creo que a los pocos meses, consolidación. ¿Qué es consolidación? Ni idea qué es consolidación, no sabíamos nada. Y después éramos los de la banderita. Yo era la banderita y la barriguita. Éramos los tres, los cuatro con Mari y mi Tomás en la pancita. Y realmente el Señor nos puso a trabajar mucho para Él. Y eso nos permitió nunca desconectarnos de lo que Él quería para nosotros. Nunca nos fuimos al Ecuador con la intención de abrir una obra en Ecuador. ¿Por qué? Por lo que decía Anívital, porque teníamos nuestro trabajo, teníamos nuestra profesión, yo tenía 2 hijos pequeños, realmente casi no hay familia en Ecuador. ¿A quién se le ocurre abrir una iglesia en esas condiciones? A nadie. Entonces no era el propósito que nosotros teníamos, pero pues Dios sí. Y entonces Ana María le pidió permiso a la monita para hacer nuestra primera barca. Las mujeres tenemos mejor memoria, ¿sí o no? Los caballeros no tienen que memoria. Las mujeres digan amén. No. Una pareja, muy amigos nuestros, bueno, ella es amiga mía, me contó que estaba mal con su esposo, que estaba regresando con su esposo, pero que estaban en dificultades y que estaban buscando consejería. Pues nosotros hacía muchísimo tiempo no dábamos una consejería, pero pues yo le dije, pues bueno, si tú quieres nosotros te podemos ayudar, y le conté a la monita que íbamos a empezar a ayudar a esta pareja. Como estábamos en pandemia, la ayuda fue por Zoom. Nos conectábamos por Zoom y los aconsejábamos, ellos nos contaban todos sus líos, todos sus problemas, y nosotros los íbamos aconsejando, y fue ahí cuando los pastores se les prendió la luz del Espíritu Santo, y ahí sí. Como no podíamos reunirnos, y gracias al Zoom hicimos nuestra primera barca. Nos pidieron que nos uniéramos online a sus 12 parejas, pero con una condición, que abriéramos una barca de Ecofamiliar en Cuenca. Y entonces dijimos, no, imposible. Estamos en virtual, tenemos 2 hijos chiquitos, y mi esposo dijo, tú sabes lo que va a terminar siendo esto. Yo le dije, no, ¿cómo crees? Eso no. Él dijo, esto va a terminar siendo iglesia. Y yo le dije que no. Él dijo que sí. Y queremos ponerles un video que lo hizo Marianita con mucho amor para mostrarles en qué ha acabado todo.
El Señor multiplica grandemente y en gran manera. Gracias por habernos algún día llamado, y lo que decía nuestro amado pastor Aníbal, no existe algo más especial que llevar la palabra, porque algún día nos tocó a nosotros y ha tocado a muchas personas. Así que no seas escaso. Sí, entonces, para continuar con nuestro versículo, en la palabra dice, no seas escasa, no te pongas límites, no te detengas. Nosotros teníamos dos alternativas. Podíamos decir no, que fue lo que inicialmente quisimos hacer, porque nos dio miedo, porque no sabíamos y todavía no sabemos cómo hacer muchas cosas. Y Dios va mostrando el camino y tal vez del error aprendemos, pero no podemos ser escasos con Dios. Nosotros tenemos que darle todo a Él. A veces hay personas que nos dicen, ay, pero ustedes no descansan nunca. Y sí, en realidad poco descansamos, pero descansamos en Él, ¿sí? Porque Él no ha sido escaso con nosotros y Él ha sido abundante con nosotros. Incluso nos regaló una tercera hija que está allí, nuestra pequeña Sarita, y en conjunto con nuestros 3 hijos servimos a Él. Y este 2024, cuando abrimos esta sede, porque la sede inicialmente, como vieron, fue nuestra casa, entonces tal vez era menos difícil, ¿verdad? Porque todo era nuestra casa, llegaban las personas, se iban las personas, barríamos, trapeábamos, arreglábamos y ya. No teníamos que hacer ensayo de alabanza, no teníamos, o sea, la preparación de la prédica, las personas llegaban a nuestra casa igual. ¿Qué pasó cuando abrimos la sede? Nuestra vida dio un giro tremendo y pensábamos, ay, y ahora el encuentro, y ahora la recepción del encuentro, y ahora la salida del encuentro, y ahora esto, y ahora lo otro. Y a nuestros hijos cargándolos así, en la maleta, a cuestas con nosotros. Al único encuentro que no van es al de parejas. De resto, ellos van con nosotros a todos los encuentros. Sarita se fue a 3 encuentros de jóvenes, tiene 5 años, y se fue a 3 encuentros de jóvenes, ya se sabía la obra de teatro. Ay, mami, ahora va a pasar esto. Y tiene 5 años. Así que no sean escasos con Dios, porque Dios tiene muchas cosas para ustedes. Nosotros decimos que Él viene con el combo completo. Si nosotros no somos escasos, Él nos da el combo completo. Lo que pasa es que lo da en su tiempo. Nosotros no podemos esperar que la promesa de Él se cumpla toda así, porque Él no nos va a dar todo así. Él va a dar todo en su tiempo. De pronto han estado viviendo en tiempos de pérdida o quizá han tenido que entregarle a Jesús cosas que ya habían construido durante años, pero que ahora ya no funcionan y que no entendemos por qué no funcionan. Y tenemos que entregárselas a Él para que Él vuelva a arreglar todo. Por eso decía mi esposo las R's. Él va a restituir, Él va a recuperar todo lo que tal vez has perdido durante años atrás o durante este 2024. A mí me sorprendía que, bueno, uno lee, yo no soy mucho de TikTok y esas cosas, ya creo que la generación está más avanzada, pero el Facebook sí. Y hay personas que ponen, no, que el 2024 fue muy duro, fue difícil, fue de retos, fue de pruebas. De pronto ustedes también han vivido esas pruebas. Nosotros también las hemos vivido, gracias a Dios, no internamente en nuestra familia. Pero la iglesia se convierte en tu familia. Y cuando alguien de tu iglesia se va, cuando alguien se revela, cuando alguien da un paso atrás, también duele.
Y esas pérdidas hay que recuperarlas en el Señor. No está en nosotros, está en Él recuperar todo lo que se ha perdido. Quizás también hemos vivido tiempos de expectativas rotas, esperábamos muchas cosas y esas cosas no se dieron. O se demoraron las esperanzas, teníamos una esperanza de algo y eso se ha retrasado y se ha retrasado y se ha ido acumulando por todos lados. Pero hoy Dios nos dice que este año 2025 va a haber un cambio en el ambiente, en el aire que estamos respirando. Y que estamos a punto de pasar de estar tal vez atrapados en paredes que no nos han permitido extender esas estacas, a ser los conquistadores de esas tierras que Dios tiene para nosotros, de esas tierras que Dios decidió que nosotros tenemos que pisar. Estamos iniciando un tiempo de enfocarnos en Jesús para ocupar la tierra que Dios nos prometió que nos iba a dar algún día. Si tal vez alguno de ustedes ha sentido ese llamado de ir a predicar la palabra de Dios a otra ciudad, a otro país, pídanle a Dios dirección y busquen a los pastores para que comenten esa visión que ustedes sienten que el Señor les ha dado. Hoy Dios, en realidad el Señor nos dice que Él va a hacer todo lo que en algún momento funcionó en contra nuestra. Si ustedes sienten que el enemigo se ensañó contra ustedes, eso Dios lo va a voltear a favor de ustedes. Entonces declaren que esa palabra de Dios se va a cumplir sobre sus vidas y que nosotros, cada uno de nosotros, va a ocupar, va a poseer y va a recuperar el territorio que tal vez perdió. De pronto perdieron territorio en sus vidas familiares, perdieron territorio con sus matrimonios, con sus hijos, dejaron de compartir tiempo con ellos. Recuperen ese tiempo, porque este es el tiempo que Dios nos está dando para extendernos, para romper todo lo que nos tenía limitados, para crecer, para aumentar. Y esas paredes que nos retuvieron durante años, o durante un año, o durante meses, no sé cómo será la situación de cada uno de ustedes, se van a caer. Y todos esos gigantes que tal vez han estado asolándonos, que han estado acechándonos, se van a ir. Porque Jesús es el Rey y el dueño de nuestra vida. Y Él ahuyenta todo lo que acecha a sus hijos. Y realmente nuestra descendencia, como dice, para acabar la palabra, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. O sea, nosotros vamos a ir a lugares que van a ser ganados por nuestra descendencia, ya que hemos sembrado, ya que hemos puesto buen fruto y ya que nuestros hijos van a heredar las naciones. Así que es tiempo de crecer y es tiempo de extendernos en todo. En Proverbios 13:12, la palabra del Señor dice: la esperanza que se demora es el tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El rato que nosotros tengamos nuestra lucha espiritual, derribemos los principados, derribemos todas las barreras, todas las dificultades que estén aquí adentro o están alrededor, nosotros vamos a disfrutar de ese árbol de vida. Así que terminemos esa página que quedó en el 2024 que dice que las cosas no funcionan, dejemos todo eso atrás y empecemos a buscar las cosas nuevas en el Señor. Y hay una palabra hermosa también, Isaías 43:19. Isaías 43:19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor nos está reiniciando, así como cuando se traba un computador, una tableta, un celular, ¡trin!, reiníciate y dale con fuerza. El Señor nos está metiendo energía, el Señor nos está dando sanidad a las familias y el Señor nos está sacudiendo para que nos enfoquemos, como dice la palabra, ahora hacia Jesús. El Señor nos va a dar lugares que ni siquiera habíamos pensado estar. Ejemplo, nosotros no pensábamos.
el Señor nos va a poner en sitios en el cual nuestro GPS no marca. ¿O pensaban usted, Anivita y Monita, estar acá, tan al norte alguna vez? Su GPS no les marcó acá, el suyo no, pero el de sus hijos sí, porque estaban en Cuenca cuando les dieron esa buena noticia. Sí. Entonces, y así son las cosas. El Señor se mueve de manera increíble. Así que pidámosle, como alguna vez hace muchísimos años aprendí, pidámosle dirección para que después Él nos dé la bendición. Vamos a ponernos de pie para orar y pedir eso. Qué espectacular es poder sentir que el Señor está con nosotros, que el Señor no nos abandona, que a veces nos dejamos desviar por lo que nos limita, que a veces nos sentimos atorados en esas paredes, en esos techos, pero que cuando levantamos nuestros ojos al cielo podemos ver que Jesús está ahí dándonos la mano para sacarnos de esas limitaciones. A veces nos autolimitamos y no permitimos que el Señor venga realmente sobre nosotros con todo su poder y nos mueva a donde Él quiere. Así fue nuestra vida, así fue la mía. Yo lo limité y no quise ver ni entender cuál era el propósito de Él para nosotros. Tal vez porque obviamente no quería dejar mi familia, no quería dejar mi iglesia, mi trabajo. Incluso yo decía, no, me vas a llevar al Ecuador, chiquito el Ecuador. Pero bonito. Pero para Dios no hay nada chiquito. Para Dios todo es grande y todo lo que se hace para Él es grande, como decía el pastor Aníbal. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que derribe esas paredes, que derribe esos muros, esos techos que nos han limitado durante tantos años de nuestra vida, que nos han impedido ensanchar nuestra tienda. En todas las áreas de nuestra vida, no mire solamente su casa física, mire su hogar, su familia. Tal vez usted se ha limitado en su familia, tal vez ha sido escaso con su familia en el tiempo, en la calidad. Tal vez ha sido escaso con Dios, tal vez ha sido escaso en lo que usted quiere compartir con los demás. Tal vez se ha quedado con lo que usted aprendió, con lo que le enseñó la escuela bíblica, con lo que le enseñaron en Gilio. Pero el Señor nos dice hoy, ensancha tu tienda. Ensancha en su tienda. Señor, te pedimos en esta mañana, Papito Dios, que seas tú derribando todas esas limitaciones que hemos levantado alrededor de nuestra vida. Todas esas limitaciones que lo único que han hecho es hundirnos, que no nos han permitido levantar nuestros ojos y ver que tu luz está sobre cada uno de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que nos levantes hoy en esta mañana y que este año 2025 sea un año en el que podamos enfocarnos completamente en ti, amado Jesús. Que podamos entender que tu presencia en nuestra vida, precioso Espíritu Santo, es lo que nos va a sacar de ese límite que nos hemos puesto. Declaramos que no hay límites para los matrimonios, que los matrimonios unidos en Cristo serán victoriosos y que predicarán la palabra de Dios y que darán testimonio y que todas las familias en Cristo serán restauradas este año, que no habrá ningún divorcio. Anulamos la palabra divorcio de esta tierra, Señor. Declaramos que tú estás sobre nosotros, Señor Jesús,
Declaramos que tú rompes y derribas esas cadenas que nos han tenido atados durante años, que no nos han permitido entender ese propósito que tú tienes para nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque así seamos necios, tú vienes con el martillo y el cincel y nos rompes hasta que nos muestras, hasta que podemos ver esa luz que tú tienes para nosotros, hasta que podemos entender lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Y hoy, Señor, te consagramos nuestras familias, Señor, te consagramos nuestros hijos, nuestro matrimonio, te consagramos nuestra iglesia, Señor. Consagramos a Ecofamiliar Colombia y a Ecofamiliar Ecuador, Señor. Te pedimos que seas tú derramando tus miles de bendiciones sobre nuestras iglesias, Señor, que somos una sola en ti. Te pedimos, Señor, que tu cobertura descienda sobre nuestra iglesia, Señor. Que cubras a cada familia, Señor, que está llegando a tu iglesia. Y que seas tú, Señor, echando fuera al enemigo de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de la vida de nuestros hijos, Señor. Que podamos seguir siendo testimonio para las naciones, Señor. Que seas tú levantando líderes, Señor. Levanta familias, levanta líderes, Señor, que quieran seguir esta misión que tú nos has puesto, Señor. Cúbrenos con tu sangre, Señor, y envía cercos de ángeles alrededor de cada uno de nosotros, alrededor de nuestra iglesia, Señor. Que no permitan la entrada del enemigo nunca a nuestra iglesia, Señor. Que cuando el enemigo quiera entrar, salga por 7 caminos, Señor. Declaramos, Señor, prosperidad, declaramos visión sobre Ecofamiliar y declaramos que tu propósito en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia se cumple en este año 2025. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.